buenas tardes, mi nombre es Isidro Castro, soy estudiante de la institución educativa Escuela Normal Superior de La Mojana. Estoy en el programa de formación complementaria y actualmente curso quinto semestre académico. Y hoy quiero compartir con ustedes, quiero darles a conocer un poco acerca de la pedagogía de Paulo Freire. ¿Quién fue? ¿Quién fue Paulo Freire? Un pedagogo y filósofo brasileño que nació en el año de 1921 en Recife, Brasil, y murió en el año de 1997. Estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife, como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. En el año de 1947 inició sus esfuerzos para la alfabetización de adultos, y en el año 1960 surge la teoría liberadora, debido a toda la situación del país de Brasil. En ese momento, tras las transformaciones económicas que provocaron un aumento de las funciones sociales y culturales, fueron las que construyeron grandes movimientos ideológicamente diversos. Esto llevó a Paulo Freire a buscar su teoría en una educación liberadora. Tras la publicación de su libro llamado La educación como práctica de la libertad, él menciona que la sociedad se divide en dos grupos de personas: el grupo de los oprimidos y el grupo de los opresores. Dentro de los oprimidos podemos identificar tres características importantes: la deshumanización, la incapacidad y el fatalismo. Paulo Freire dice que el individuo en la deshumanización pierde la esperanza, pierde la autoestima, se siente incapacitado, y dice que no puedo, soy torpe. Y es cuando llega al fatalismo, donde para él todo es un pesimismo. Ante todo, nada puede cambiar. Esa es la realidad, así lo quiso Dios. ¿En qué consiste la pedagogía liberadora de Paulo Freire? Consiste en que el educador invita a los educandos a reconocer y descubrir críticamente la realidad. Tiene un objetivo, y es descubrir y aplicar soluciones mediante la interacción y transformación social mediante un proceso de concientización. Su pedagogía liberadora tiene algunas ideas principales. Dentro de ellas tenemos la libertad en el pensar, temas generadores, concientización de la realidad e interdisciplinariedad progresiva. Mira, algunos aspectos importantes que podemos resaltar que son fundamentales es: número 1, el papel protagónico del educando; número 2, la investigación y participación; y número 3, la concepción metodológica dialéctica. En esta pedagogía hay unos roles: el del educador y el del educando, donde el educador es un ente activo, debe cambiar y transformar la estructura mental de sus estudiantes mediante el diálogo y mediante una educación efectiva. Y el educando tiene un rol que es ser dueño de su pensar, es aquel que construye su propio conocimiento, es aquel que es crítico, que es reflexivo, analítico, y debe ser capaz de cambiar y transformar la estructura mental. Tiene un método también que lo podemos observar, y es el método de alfabetización, donde está dividido por fases. La número 1 es estudio del contexto, es donde el docente debe saber dónde vive el estudiante,
cómo vive, cuál es su familia. Debe estar allí en el contexto donde el educando se desenvuelve. Y número 2 es seleccionar las palabras del vocabulario descubierto para poder identificar las que son más relevantes y partir de ellas para construir un conocimiento o dar una educación más efectiva. Y número 3, hay un proceso real de alfabetización. Dentro de este proceso real de alfabetización tenemos la motivación, que es importante resaltar en estos momentos, porque en ella el docente debe provocar el diálogo y un ambiente de confianza. Se debe desarrollar materiales de enseñanza que sean significativos, deben ser llamativos para lograr la reflexión de sus estudiantes a través de imágenes, a través de videos y de otro tipo de cosas que llevarán al estudiante a sentirse bien, a gusto dentro de ese contexto. Y la decodificación. Esta facilitará el comienzo y estimulación del pensamiento crítico. Muy bien, como todo proceso tiene una evaluación, para Freire no es la excepción. Freire dice que la evaluación es una reflexión como uno de los procesos del crecimiento humano para incorporar los elementos necesarios y así avanzar en el proceso de la construcción en el alumno. Y la evaluación debe ser compartida. Se puede aplicar, por ejemplo, en autoevaluación y coevaluación. Como Freire dedicó su vida a la educación, así también como docentes debemos nosotros dedicar nuestra vida a la educación, a transformar la realidad de nuestro país, a transformar la realidad de nuestra sociedad, y lo podemos hacer a través de la educación. Y concluyo con estas maravillosas palabras, con este pensamiento que dice: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambian al mundo. Muchas gracias.